Muy buenos días, un verdadero gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la gente de CRA por la invitación. Qué difícil seguir después del Dr. Expert. Bien, vamos a empezar con algún panorama de lo cual lo que dijo José Luis nos va a servir bastante sobre lo que vamos a ir analizando. Vamos a tratar de ir analizando los distintos eslabones, si se quiere, de la cadena, desde el campo al comercio y a la exportación, aunque también ahí agregamos comercialización entre campo e industria, más que porque sea un eslabón en sí mismo, para tratar de dividir esto que también había adelantado Dardo al principio, la tranquera hacia adentro y la tranquera hacia afuera, para poder ver algunos números de ese punto. Hay cuestiones que son transversales cuando hablamos del costo argentino, que cuando hablamos del costo argentino no es más que otra forma de decir la baja competitividad del país. ¿Tá? Cuando estamos hablando de costo argentino estamos diciendo, bueno, en distintos aspectos hay baja competitividad por distintas razones que hacen que Argentina sea más costoso que otros países. Entonces estamos hablando bastante de lo mismo cuando hablamos de costo argentino o de baja competitividad. ¿Cuáles son algunos de los temas que son transversales a todos estos eslabones? Primero, una primera línea de macroeconomía, que tiene mucho que ver con lo que dijo Esper recién, tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio, con la estabilidad, los impuestos y los fletes en infraestructura. ¿Tá? Estos son ítems que afectan a prácticamente todos los sectores económicos del país y que afectan a todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias, que es lo que nos compete en este momento. Ahí en comercialización les decía, hice una distinción de tranqueras adentro, tranqueras afuera, para también darle una mención a lo que es el costo de exportación, a los gastos de FOBIN, cuando hablamos de los granos específicamente que se exportan como commodities. Después, en términos de la industria, hay dos temas clave: la escala y la productividad. No podemos pensar en este mundo globalizado con competidores de la talla de Nueva Zelanda y Australia en algunos sectores, de Brasil y de Estados Unidos en otros, y de Uruguay, en que podemos salir a competir al mundo sin escala. Sin escala, desde el campo hasta la industria. Esto es muy importante porque también tiene que ver con el costo del capital y también tiene que ver con justamente lo que mostraba Expert de cómo han caído los índices de inversión. Necesitamos escala en todos los niveles y para tener escala necesitamos un costo del capital bajo. Cuando hablamos de escala no necesariamente estamos hablando de que multinacionales de gran capacidad tienen que venir a instalarse a producir alimentos para exportar en Argentina. También ahí entran en juego los procesos asociativos entre productores. ¿Tá? Porque nos tenemos que olvidar que en este mundo vamos de nuevo a competir sin escala. ¿Por qué nos preocupan los cerdos brasileros y los cerdos estadounidenses, para irnos a algo que está muy en boga? Y porque los tipos, a pesar de estar lejísimos y lo que nos puede costar el flete de traerlos hasta acá, tienen niveles de competitividad de escala que nos destruyen cualquier posibilidad de competencia. No afuera, sino adentro mismo. O sea, hasta les conviene, en el caso de Estados Unidos ya lo vamos a ver, pero traer la producción que producirla acá cuando tenemos los insumos y el consumo muy cerca. Entonces, por eso es importante, si queremos competir, la escala. Esto también va para toda la industria láctea, desde el tambo hasta la industria inclusive. Y la productividad, donde hay dos cuestiones. Y esto también se va entrelazando con lo que hablaba recién José Luis. La cuestión de los salarios, las cuestiones gremiales, y también la producción, donde necesitamos la escala y la tecnología. Si no tenemos empresas altamente productivas y competitivas, después no le podemos salir a pedir a los fletes y al tipo de cambio que solucionen esas cosas puertas adentro de las industrias. Por eso esto está a la altura un poco de las industrias que por ahí como productores nos exceden, pero hace a todas las cadenas agroalimentarias. Y después, cuando vamos a comercio, dentro del comercio interno, pero también en los procesos de exportación, entran cuestiones de competencia.
¿tá? Difícilmente vamos a lograr, yendo al mercado interno, que una buena competitividad en los eslabones anteriores se traslade a una buena situación de precios a los consumidores si tampoco hay competencia en los sectores del comercio. Y en cuanto a la exportación, algunos temas. El tipo de cambio en primera instancia, que ahí es cuando ya nos vamos a hablar de competitividad cambiaria. Que el tipo de cambio entra como un regulador entre los precios locales y los precios internacionales. Y acá es cuando yo digo que no le podemos pedir al tipo de cambio que sea el regulador de todas las ineficiencias y la falta de competitividad hacia atrás. No le podemos pedir al tipo de cambio que asuma la inflación, para ir en orden de todo lo que fui diciendo recién, que asuma la inflación, que asuma los impuestos altos, que asuma los fletes caros, que asuma la falta de competitividad, la falta de escala, el problema de productividad. No se lo podemos pedir todo el tipo de cambio. Suelen ser formas que tienen los países, que tienen el manejo macroeconómico para solucionar problemas en algunos momentos del tiempo. Pero evidentemente no es una forma sustentable de impulsar la competitividad de un país en el largo plazo, y menos aún en situaciones como la de Argentina, donde la inercia inflacionaria ya está dada y cualquier movimiento de los tipos de cambio se termina yendo a precios. Más allá de eso, obviamente, si queremos ser un país exportador, vamos a necesitar siempre tipos de cambio reales más o menos competitivos. Y en la última diapositiva, pues vamos a tratar de ir siguiendo esta lógica, vamos a ver un dato. En términos de la inflación, y algo muy importante, para poder exportar necesitamos ser más baratos que el resto del mundo. Es casi obvio, pero básicamente un país, para hacer algo de economía, se convierte en exportador cuando su precio interno de equilibrio es menor al del resto del mundo. Y se convierte en importador cuando su precio interno es mayor al del resto del mundo. ¿Cómo vamos a hacer supermercado del mundo si nuestros productos están más caros que en Dubái o París? Entonces, esto de ser más baratos, que resultaría obvio, es una cuestión central y hace a todo esto que estamos charlando justamente. Los gastos de exportación en este sector no son para nada menores, si bien lo dijimos recién con el tema de los granos y ahora lo vamos a ver. Más de una vez hemos escuchado a empresarios de los molinos o harineros o de las golosinas quejarse por lo que les cuesta subir sus productos a un contenedor y cómo, aún teniendo escala, aún teniendo productividad, ahí pierden gran parte de la competitividad respecto a otros países. Y el último tema, que también lo dijo Esper, inserción internacional. Aún logrando competitividad, teniendo un costo bajo y llegando a poder exportar y competir con otros países, se requiere, obviamente, estar inserto en el mundo para que te dejen venderle sus productos en el sentido de las barreras arancelarias, pararancelarias y sanitarias. Entonces, yo quise arrancar con esta diapositiva porque me parece que un poco tratar de resumir todos los temas antes de meternos en algunos números es importante para ir teniendo una mirada integral o más o menos general de qué es lo que estamos hablando y cómo cada uno de los temas, las cuestiones salariales, las cuestiones de las mafias de los puertos que tienen que ver un poco con esto de los gastos de exportación, la inserción internacional y las negociaciones, todos los temas que vamos hablando se van enmarcando en esta mirada un poco más grande de por qué estamos hablando de costo argentino y de competitividad. Y acá surge, cuando hablamos del campo, una dualidad, una pregunta. ¿Por qué CRA en la bolsa de cereales y FADA arriba están discutiendo de la competitividad si el campo es el sector más competitivo del país? Y ahí entra lo que decía Dardo al principio. La competitividad hacia adentro de las tranqueras y hacia afuera. Hacia adentro tenemos una combinación única en el mundo donde tenemos recursos humanos con productores, profesionales, contratistas, trabajadores sumamente capacitados que utilizan las últimas tecnologías del mundo
donde tienen acceso a la misma tecnología que tiene acceso a un productor de Estados Unidos o de cualquier otro del mundo, incluso más, en términos de maquinaria, semillas, agroquímicos. Entonces tenemos recursos humanos sumamente capacitados y profesionales que acceden a la tecnología de punta, envueltos en una comunidad, en términos de instituciones y de entorno de innovación, donde todas las instituciones van cumpliendo su rol. De hecho, los mismos productores se juntan y discuten de cómo pueden hacer mejor las cosas y cómo cada vez producir más y mejor. Entonces, tenemos productores capacitados con la última tecnología, con un entorno de comunidad que impulsa la innovación y la producción, y sobre todo eso está sentado sobre una de las mejores tierras del mundo. ¿Está? Es la combinación perfecta de la competitividad. Tenés los recursos humanos, tenés el entorno, tenés la tecnología. ¿Está? Así, estos elementos, podemos ver alguno más eventualmente, son los que tranqueras adentro determinan que sea el sector más competitivo del país, y también explica por qué al campo le pueden tirar con cualquier cosa, le pueden poner retenciones, le pueden poner ROEs, y sigue siendo el sector que más exporta en el país. La razón es esta. ¿Qué pasa? Cuando salimos de la tranquera, entran los impuestos. Nosotros de FADA hacemos trimestralmente el índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola. No sé si vale la pena mucho meterse en este tema, pero como primer tema entran a jugar los impuestos. Para el mes de junio, la participación del Estado en la renta fue del 74,7%. Esperamos que haya una pequeña baja ahora en 15 días que vamos a publicar el nuevo. Y, obviamente, a medida que te vas alejando, en términos de, ahí tenemos algunos promedios provinciales, te vas alejando de los puertos, esa participación del Estado en la renta también va creciendo. Siempre cuando el campo se queja un poco de la competitividad, habla de los impuestos, los fletes. Vamos a los fletes. Este es un trabajo que hicimos hacia fines del año pasado, donde relevamos que el costo de transportar los granos en Argentina era de 48.500 millones de pesos por año. O sea, el campo gasta en transportar sus granos 48.500 millones. A fines del año pasado, probablemente ahora agreguémosle otros 10.000 millones. Esto significa el 14,5% de los granos que se transportan. Es decir, que más o menos poco menos de un grano de cada 6 granos que se transportan van a pagar el flete. Si vamos a algún estudio un poquito más actual, creo que es de hace menos de un mes, de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos comparaba que transportar granos en camión en Argentina en 1.000 kilómetros cuesta $65 la tonelada. Y exportarlos por vía marítima 20.000 kilómetros a China cuesta $39 por tonelada. Este es uno de los principales problemas de las economías regionales. Cómo economías regionales que están lejos pueden llegar a competir no solo en el mundo, sino en los propios centros de consumo de Argentina, que los más importantes están cerca de los puertos. Entonces, este es un tema con el costo de transporte. Y después, si vamos a compararlos en términos de transporte por camión, este mismo estudio de la Bolsa compara transportar granos en camión por 320 kilómetros en el mismo camión. No tenemos en cuenta los trenes ni nada, en camión. En Argentina nos cuesta 11 centavos de dólar la tonelada por kilómetro, en Estados Unidos nos cuesta 6,5 centavos y en Brasil 6,10 centavos. O sea, somos 70% más caros que Estados Unidos y 76% más caros que Brasil. Donde también se mete que si miramos algunos indicadores del Banco Mundial, Estados Unidos está en el nivel 7 en el mundo en términos de desarrollo de infraestructura vial, Brasil en el 69 y Argentina en el 85. ¿Tá? Es uno de los puntos. Pero acá nos preguntamos, ¿cómo puede ser que nos cueste un 70% más el flete en el mismo camión? Si tratamos de desagregar cuáles son las razones como para también tratar de actuar en las soluciones, nos vamos a algunas cuestiones. Primero, rutas y caminos rurales en mal estado. Todos ustedes lo conocen perfectamente. Pero, obviamente, caminos rurales y rutas en mal estado generan
mayores roturas, mayores costos de mantenimiento de los camiones y mayores tiempos. Todo eso se traduce en mayores costos. El hecho de tener pocos kilómetros de autopista, 2.800 kilómetros, se traduce en mayores costos de transporte por mayores tiempos, o la imposibilidad de reducirlos por lo menos, en más inseguridad vial. O sea que tampoco estamos hablando no solo de costos en términos monetarios, sino de costos en vidas. Y también falta de trenes, 13% de las cargas se transportan en trenes, de las cargas generales, y bajo desarrollo del transporte fluvial, donde solo se transporta el 2% de las cargas generales por vía fluvial, a pesar de que obviamente no estamos contemplando ahí la exportación que sale de Rosario, por ejemplo, que también es fluvial. Impuestos. Ya estamos hablando del transporte nomás. Alto componente impositivo en los combustibles. El gasoil tiene un 42% de componente impositivo y alta presión sobre los transportistas. ¿Por qué también aclaramos esto? Porque por ahí cuando desde la óptica del productor, y qué es lo que nos pasa en Argentina, está caro el flete. Los camioneros se ven llenando de plata. Pero por ahí el que tiene la oportunidad de tener camión, o en sus empresas también tienen camión, hacen los costos y tampoco los costos dan para mucho. Porque es justamente lo que pasa con este costo argentino. El que lo consume paga mucho y el que lo produce recibe poco. Pasa en el flete, pasa en la producción frutícola y hortícola, pasa en la producción de leche. Ese es el problema del costo argentino de la competitividad. Esa distancia donde uno paga mucho, el otro recibe poco y nadie se llena de plata. Porque si alguien se llena de plata, se equilibra de alguna manera. Después, la inflación. No es para nada menor. Años de inflación van distorsionando los costos intermedios y van impactando los costos de operación, en este caso de los transportistas, en los salarios, en los seguros, en el mantenimiento. Y ahí vienen los precios. Un vehículo pesado en Argentina es hasta un 50% más caro que en Estados Unidos, cuando menos. Los neumáticos, por ahí acá en Buenos Aires por ahí no se ve tanto, pero los que somos más del oeste, se ve el éxodo de argentinos a Chile a cambiar las gomas. Eso nos está diciendo que hay un problema grave de precios relativos. Y después también los repuestos que siguen el mismo camino. Esta situación, sumado a los costos del capital, también te hacen que tengas un parque automotor viejo. Argentina tiene en promedio, la antigüedad del parque de camiones es de 12 años, donde también hay hacia adentro, hay algunos de hasta 30 años, que en el sector agropecuario tenemos muchos. Entonces, eso también, esa antigüedad te hace que también tengas mayor consumo, mayor gasto por mantenimiento, más tiempo y de nuevo más inseguridad. Es decir, ¿dónde está la causa de por qué tenemos un transporte más caro? En la sumatoria de todo eso que va generando centavitos de diferencia hasta el punto de ser 70% más caros y que nos determine un tema importante de competitividad. Y ahí vamos cómo eso va impactando hacia adentro de las estructuras de costos del propio sector agropecuario. Acá lo que hicimos fue tomar los gastos de una hectárea de maíz. Básicamente, lo que gasta una hectárea de maíz en producir, asegurar, flete, vender, administrar, pagar impuestos, etc. Lo único que dejamos afuera es la ganancia y el arrendamiento como sí o como costo promedio. Lo único que está afuera de la hectárea de maíz. Si tomamos esa hectárea de maíz y empezamos por el valor FOB para poder considerar los impuestos de la exportación y los gastos de exportación, tenemos que la hectárea gasta un 37% de toda su estructura de gastos en producción. ¿Qué es producción? Labores e insumos. Gasta un 2% de su estructura en seguros, un 5% en administración, un 15% son los impuestos nacionales que paga, un 3% de los provinciales, un 7% en FOBIN, un 3% en gastos de comercialización y un 28% en flete. Esa es la transferencia que hay de los altos costos de transporte a la hectárea de maíz, por ejemplo. Pero acá vamos a hacer algo. Antes de hacer algo. Fíjense el FOBIN lo que significa. ¿No les llama la atención que el costo de subir el grano del puerto al barco represente el doble de los impuestos provinciales que se pagan? Y no está desagregado en esta gráfica, pero representa subir el maíz al barco, representa lo mismo que los gastos de fertilización de una hectárea de maíz promedio. Son datos que llaman la atención. Ahora vamos a regruparlos. Es eso mismo, pero reagrupado. Entonces, metemos los productivos, que son los de producción, administración y seguros,
Es decir, una hectárea de maíz gasta el 45% de lo que gasta, lo gasta para producir, asegurar y administrar lo que produce. 17% es lo que pagan impuestos y 38% son los gastos comerciales. Y acá vamos al tema de adentro y afuera de la tranquera. Solo el 45% de los gastos de una hectárea de maíz son hacia adentro de la tranquera. El 55% restante son hacia afuera. Y si nos vamos a la soja, que es bastante más competitiva en esos términos, esto se agranda. Vamos a ver directamente los grandes rubros. Solo el 33% de lo que gasta una hectárea de soja es lo que cuesta producirla, administrarla y asegurarla. Un 49% son los impuestos, obviamente acá tenemos las retenciones, por eso nos los eleva bastante con respecto al maíz, y un 18% comerciales también porque cuesta menos en términos de proporción el flete. Es decir, que en soja y maíz, en maíz solo el 45% y vamos a verlo al revés. En maíz el 55% de los gastos son hacia afuera de la tranquera y en soja el 67% son hacia afuera de la tranquera. Por eso también se dice con normalidad que el productor debe ser mucho más que productor, tiene que ser contador, tiene que ser mucho más que eso, porque en realidad gran parte de sus gastos se definen hacia afuera, no hacia adentro. Y ahí es donde ese sector que por los recursos humanos, la naturaleza, la tecnología y la comunidad era altamente competitivo, hoy está hablando de este tema, acá, como tema esencial de preocupación. Y ahí nos vamos metiendo en las cadenas. No les voy a mostrar específicamente los números porque son de febrero-marzo, queríamos llegar con los números nuevos a esta jornada. Básicamente esto es un estudio de cómo se van conformando los precios de distintos alimentos y por el hecho de que necesitamos la colaboración de frigoríficos, molinos, industrias lácteas, productores tamberos, etc. No llegamos bien con los tiempos para presentarlo acá, pero vamos a ir a ver los números. Esta era solamente para mostrarles un poco el trabajo que se hace con eso. Vamos a ver las estructuras. ¿Qué hicimos? Para cada una de estas producciones de carne vacuna, pan, leche y queso mantecoso, hicimos todos esos estudios de las cadenas y reagrupamos los números para que nos dijeran algo. Por ejemplo, en el caso de la leche, de la carne, que es el rojo, que es el primero, de lo que se paga un kilo de carne promedio, acá tomamos el promedio que hace el IPCBA, del promedio que se paga en mostrador, que paga alguien cuando va a una carnicería, el 78% de lo que paga son los costos totales que se fueron acumulando a lo largo de la cadena, desde la alimentación hasta los costos de alquiler y otros que tiene la carnicería. Un 20% es la acumulación de impuestos expresada en ese kilo final y un 2% son las ganancias netas acumuladas durante toda la cadena. Si nos vamos, por ejemplo, al pan, un 52% son los costos acumulados durante toda la cadena, un 28,4% son los impuestos y un 19% son las ganancias. Es decir, iba a traer un pedazo de pan, pero me pareció un poco para ir mostrándolo, pero era demasiado ya. Tiene ganancias de un 19%, es lo que se paga en ese kilo de pan, lo cual también esas ganancias están principalmente acumuladas en el último sector que es la panadería, que es donde se le agrega la mayor parte del valor agregado. Después, si vamos a la leche, vamos a ver qué cambios tuvo ahora en septiembre, pero a febrero-marzo, del litro de leche, de sachet, lo que medimos acá es un litro de leche de sachet entera, como para tomar algo de la base de la pirámide productiva de la cadena, 810 mililitros, digamos, eran el costo. Otros 236 mililitros eran los impuestos. Pará, nos está dando más de 100. O sea, más de un litro. Bueno, lo que pasaba en ese momento es que la cadena en su total perdía plata. ¿Verdad? El que más perdía obviamente era el tambero, pero también lo que nos llamó la atención es que los otros dos eslabones también estaban perdiendo unos centavos. Si lo vamos a ver, en vez de verlo por cadena completa, por eslabón, vamos a quedarnos con el caso de la leche, que es el celeste. Del precio final, el 28% se compone el componente tambo, el 31,5% industria, el 16,7% comercio y el restante impuestos, o sea, el 23,6%. Esa es una de las más equilibradas en cuanto a cómo se reparten
teniendo en cuenta aún que los impuestos serían otro eslabón muy importante. Si vamos al caso del pan, acá vemos que la participación del trigo en el precio del pan, y esto es muy importante porque ha avalado políticas como los ROE y las retenciones, el trigo solamente explica el 7,8% del precio del pan. El trigo, sacando los impuestos que después están en otro, como si fuera otro eslabón, digamos, ¿no? El 7,8%, que también ha ido bajando producto de la misma inflación que te va engrosando todos los costos intermedios de las cadenas, donde las materias primas cada vez representan una parte menor del componente. Lo mismo pasa en la leche, lo mismo pasa en la fruta y la verdura cuando llega al consumidor, que lo que se le pagó al productor era bajo. O sea, la inflación también te va generando esos puntos. Si nos miramos dentro del pan, acá lo primero es el flete y lo segundo la mano de obra. Dentro del precio del pan, el flete solamente ocupa un 2%. No es tanto porque, de nuevo, el mayor valor agregado se da en la panadería. Pero si miramos los fletes hacia adentro de la cadena, vemos que el flete del campo al molino representa un 15% del precio de lo que se transporta. Por eso dice cada eslabón. Del precio del trigo. O sea que llevar el trigo del campo al molino es el 15% del trigo que se está transportando. En promedio, puede haber lugares que es más y otros que es menos. Del molino a la panadería se lleva un 7% de la harina que se está transportando. Acá nos tomamos la bolsa de 50 kilos, digamos, que es la que utilizan las panaderías. Ese 7% que representa el flete del molino a la panadería es lo mismo que representan los costos de mano de obra y de fabricación del molino. Es decir, si sacamos los insumos y los gastos de administración y comercialización, el flete representa lo mismo, llevar la harina representa lo mismo que producirla, si solamente dejamos los costos efectivos de producción y mano de obra, como para ver estas distorsiones. Y en términos de mano de obra, cuando estamos comprando un kilo de pan, un tercio de ese pan es la mano de obra acumulada a lo largo de toda esa cadena, por supuesto también con mayor incidencia de la panadería. Si nos vamos a la cadena láctea y nos quedamos con este tema de la mano de obra, por cada litro, en el litro digamos, que se vende de leche final, un 23%, es decir, casi un cuarto, es la mano de obra involucrada en ese litro de leche. Si miramos hacia adentro de cada eslabón, es decir, si miramos primero la leche del tambo, después la leche sale en la industria, después la leche ya colocada en el comercio, en el tambo representa el 16%, en la industria representa el 9,7% y en el supermercado representa el 15% del precio de ese eslabón, digamos. Y si vamos al flete, casi el 9,2% representa el flete acumulado de esa leche desde que salió del tambo hasta que se vende tomando el precio final, obviamente. Si nos vamos hacia adentro de los precios, en el caso de la leche que sale del tambo, representa un porcentaje mucho mayor su flete, pero representa 9,20%. Es decir, que si sumamos mano de obra y fletes, ya estamos en cerca del 42% del precio de la leche solo en esos dos componentes. Y acá, de nuevo, lo que mostramos al principio, como para hacer un freno e ir muy brevemente a comercio de exportación, porque ya se nos está acabando el tiempo. Acá, ¿qué quisimos hacer? En el caso de la carne, tomamos el promedio que da el IPCBA. En el caso del pan, los que mide el INDEC, en el pan y en el queso, los que miden el INDEC para la elaboración del IPC. Y en el caso de la leche, los elaboramos nosotros a partir de precios claros, que es donde las principales cadenas del país están obligadas a informar diariamente los precios de todas sus sucursales para unos 10.000 productos, para también poder analizar qué pasa respecto a la dispersión de precios de esos productos. Entonces tomamos, esto es para esta semana, leche entera en sachet de una primera marca, el precio promedio, ¿qué agarramos? Tomamos la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza para tomar 3 ciudades dispersas en el país. Se podría tomar casi cualquier otra, pero lo importante es, ¿bien donde dice cadenas? Son la cantidad de cadenas de supermercados que se están analizando.
En el total del país son 7 cadenas porque en casi todos lados son prácticamente las mismas. Hacia el interior siempre se meten algunas cadenas más regionales que operan en Mendoza o en Córdoba, también no hay otras. En provincia de Buenos Aires hay otras. El precio promedio de ese mismo sachet de leche de la misma marca el mismo día costaba 23 pesos con 39 en el promedio simple de las 3 ciudades. Como vemos, Córdoba 23,89 era el promedio, Buenos Aires 23,20 y Mendoza 23,10. Cierta estabilidad, digamos, entre las 3 ciudades. Pero si nos vamos, en el caso de Córdoba se tomaron 45 puntos de ventas, en Buenos Aires 56, en Mendoza 30. Si nos vamos a la dispersión de precios hacia adentro de la misma ciudad, vemos que el mismo sachet en Córdoba, en el lugar más barato, costaba 19,90, creo que era un solo lugar, y en el lugar más caro 28 pesos. El mismo sachet de leche, y esto es cuando hablamos también de dispersión de precios, que es una de las consecuencias de la inflación. Como nadie sabe bien cuánto valen las cosas, porque todos los meses suben, se dan estas dispersiones de precios. Y si promediamos los que son supermercados e hipermercados por un lado, y lo que son tiendas de cercanía, que son todos los formatos mini, express, ese tipo de formatos, vemos que también hay una dispersión donde los super y hiper estaban en 22 pesos y las de cercanía en 25 pesos con 86. Eso es un 15% de diferencia, no es tan poco. ¿Sí? En el caso de Buenos Aires es en el que menos se presentan las divergencias. Tenemos un mínimo de 26,65 y un máximo de 23,50 y el promedio se dispersa en solamente un peso, que es un 5%. Y si vamos a la segunda marca del mismo, o sea, un sachet de leche de segunda marca, el mismo evaluado en todos lados, acá donde empezamos a tener más dispersiones, con el menor precio en Córdoba y el menor precio en Buenos Aires, el mayor precio en Córdoba y la mayor dispersión también en Córdoba. Eso es como para también analizar qué pasa con estas dispersiones de precios cuando también son las mismas 7 cadenas que operan en todo el país, y ahí es también cuando hablamos de la competencia hacia adentro de los sectores. Me quedan 12 segundos, menos mal que tengo la última nada más. Retomando exportaciones y tipo de cambio, esta es la evolución del tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central, que compara el tipo de cambio del país con respecto a otros países, metiendo el efecto de la inflación. Empieza en 2008 y termina en mayo de 2017. Ese índice era de 160 y ahora está cerca de 80. Es decir, que somos casi el doble de caros en dólares, metiendo los precios al medio, de lo que éramos en 2008. ¿Está? Esa línea descendente, el llamado atraso cambiario, es eso. Es esa línea donde vemos 2 saltos con la devaluación de Kicillof y la unificación cambiaria de fines de 2015. Esta es la última. Antes de irme, un pequeño chivo. Hemos lanzado la aplicación Caminos Rurales, que también hace al tema de la competitividad, así que estamos en plena difusión. Agradecemos a CRA también que se ha unido y Cartés a ayudarnos a difundirla para que todos se la descarguen. Muchas gracias. Bueno. Bueno, David Miazzo, que ha sido muy claro con todos sus gráficos. Vamos a ver si entendemos esta letra de médico que tenés. ¿Cuál sería la principal causa de la pérdida de competitividad argentina? La más importante, David. Yo creo que en ese caso caemos en esta cuestión de que no hay una sola causa y no hay una sola respuesta simple. O sea, la primera respuesta es el atraso cambiario. Esa es la primera respuesta simple. O sea, teníamos un dólar más competitivo y ahora es menos competitivo. Pero hay mucho más que eso. Por eso intenté mostrar todo. Porque no está en un solo lugar el costo argentino de la pérdida de competitividad. No está solo en el flete, solo en el impuesto, solo en el tipo de cambio. Sino son centavitos que suman cada uno de esos aspectos y que hacen que terminemos siendo un país caro. ¿Y esto por qué es importante mirarlo así? Porque si lo miramos así, podemos actuar sobre los temas. O sea, si miramos costo de exportación, ¿hay algo para hacer con los puertos? Hoy se ha instalado políticamente la mafia de los puertos, pero hay algo que se puede hacer.
Con las escalas y el costo del capital hay algo que se puede hacer trabajando con los bancos, con el financiamiento, con el asociativismo, y que también pueden hacer los propios privados. No necesitamos ninguna ayuda fiscal por parte del Estado, que también está complicada. Entonces, todos sabemos que, para responder de alguna manera a la pregunta, impuestos e infraestructuras son dos de los temas esenciales. Pero la solución está en toda esa secuencia de pequeñas cosas que van haciendo al problema grande final que tenemos de costo argentino y de competitividad. De hecho, estamos analizando tratar de hacer alguna matriz metiendo todos estos problemas al mismo tiempo, como para ir teniendo un control o una guía de sobre cuáles se puede actuar o ya se está actuando para ir en el mediano plazo esto. Bueno, David, una más, la última. ¿Qué tipo de cambio real sería adecuado a un año vista? Bien, bueno, ahí se nos mete una complejidad muy importante. O sea, sabemos que el tipo de cambio está atrasado, ¿tá? Lo vimos. El problema es que ahí hay dos problemas. Los problemas. Uno es la inflación. La inercia inflacionaria que tenemos hoy hace que rápidamente cualquier movimiento del tipo de cambio nominal se vaya a precios y te la elimine. La única forma de evitar eso es que el Banco Central suba las tasas de las LEVAX. Pero sabemos que también eso tiene efectos sobre el financiamiento de la actividad económica. Así que les diré que no deberíamos esperar aumentos del tipo de cambio real ni a 1 ni probablemente a 2 años vista. Cuando mucho, esperemos que no se atrase. O sea, ayudó este movimiento que hubo el mes previo a las PASO, pero cuando mucho esperemos que vaya acompañando al proceso de inflación. Yo creo que el ROFEX, que ahí se revelan las preferencias del mercado, muestra un poco esto, que el mercado está esperando que más o menos acompañe la inflación, por lo cual, si quieren una respuesta de qué número, un tipo de cambio nominal de cerca de entre el 15 y el 20% más alto del actual de acá a un año. El aplauso para David Miazo, economista en jefe de Espada.